Bendiciones, es un honor dirigirme a ustedes y el mensaje de hoy se llama Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Actualmente escuchamos el Evangelio de Cristo en boca de muchas personas cristianas y verdaderamente esos son los que hacen arder el fuego del Evangelio en todo el mundo. Ahora, estas personas llevan las buenas nuevas de salvación porque son esforzados y se fían de la palabra de Dios que dice, para el que cree, todo es posible. En todas las épocas hemos visto esta gente, hombres de Dios, verdaderos hombres que piensan que todo es posible, pero los que piensan que es imposible, pues no han logrado aumentar su fe. En este momento el reino de los cielos está sufriendo violencia por parte de los que tienen fe y piensan que pueden hacerlo. En Mateo 11:12 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y entonces, ¿qué es un violento? Pues es un valiente en acción, un esforzado, uno que se compromete, uno que no mira hacia atrás, que tiene los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Desde el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, el que preparó el camino del Señor anunciándolo, el reino de los cielos había sufrido violencia. Los fariseos y escribas de la época se habían opuesto rotundamente al evangelio. El rey Herodes había hecho su parte para golpear el reino encarcelando a Juan el Bautista. Y es que la declaración "los violentos lo arrebatan" significa que aquellos que estaban listos para la venida del rey respondieron con fuerza al bendito anuncio y se esforzaron para entrar en él a pesar de la oposición. Esta violencia espiritual es necesaria en espera de la venida de nuestro Salvador y es urgente en estos días que vivimos. Todos nosotros, hijos de Dios, somos el real sacerdocio, ¿no es así? Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que anunciéis. Anunciemos el evangelio de Jesús. Todos somos aptos para la evangelización del reino de los cielos. Podemos hacer cualquier cosa y nada es imposible en las manos de Dios. La fe no funciona cuando hacemos algo pensando que es imposible, que no se puede alcanzar. Dios dijo que todo lo que no es por fe es pecado. Así que el reino de los cielos sufre violencia en este mismo momento. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe dedicarse a su propia labor espiritual, al llamado del Altísimo. Eres salvo para hacer la bendita obra de Jesús aquí en la tierra. Enorgullézcase de su labor por el reino de los cielos. Aunque su labor sea muy pequeña, no se limite, sea esforzado y valiente. Ame las almas que necesitan la paz de Cristo. El cielo nos espera. En Filipenses 4:12-13, Pablo dijo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. No hay por qué temer, todo lo podemos si Cristo está con nosotros. El apóstol Pablo tuvo por objeto salvar almas a pesar de los contratiempos, adversidades y persecuciones. Él dijo: puedo hacerlo. Todo es posible si lo hacemos con fe,
Dios es el que fortalece. Así que no debemos dudar ni rendirnos, porque si no, no cumpliremos el propósito de Dios, de cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, testificando las maravillas de Dios. Somos la voz de Cristo en la tierra, instrumento en sus manos. Y todo se puede hacer guiados por el poder del Espíritu Santo y en la fe que vuelve lo imposible posible. Miren, hermanos, aquí Pablo no quiere que piensen que está quejándose de ninguna carencia de fondos. Más bien querría que supiesen que es totalmente independiente de estas circunstancias. Había aprendido a contentarse fuese cual fuese su condición financiera. Así es, el contentamiento es en verdad cosa mayor que las riquezas y la comodidad. Es un feliz secreto cuando el cristiano aprende a llevar una cabeza erguida con un estómago vacío, una mirada recta con un bolsillo vacío, un corazón feliz con poco salario. Pablo aprendió a vivir con escasez, pero también supo vivir en abundancia. Él sabía que todo estaba planeado por Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo que todo lo podía, se refería a todo aquello que fuese la voluntad de Dios para él. Sabía que Dios nunca lo llamaría a llevar a cabo alguna tarea sin darle la necesaria gracia y los medios. Hermanos, Pablo aquí es un gran ejemplo para los que predican el evangelio hoy en día. Pero tristemente, muchos, si no hay abundante dinero, buena comida, buen transporte, buen hotel, no lo hacen. Y lejos están estos de agradar al Padre. Y son piedras de tropiezo con estas actitudes. Miren, Dios no le dijo a una roca que diera fruto. No, pero si usted no habla, las rocas van a hablar. Él nos dijo a nosotros que lleváramos fruto, porque con Él podemos hacerlo y mostraremos y veremos su gloria manifestarse. Nosotros, hermanos, fuimos llamados a testificar y llevarles el evangelio de arrepentimiento, y esto no es imposible ni costoso. Él lo hará, murió por salvar la humanidad, el plan perfecto de redención. Él lo preparó. Ahora, los que piensan que no pueden hacerlo, solo podrán ocupar una habitación de 1 metro cuadrado. En cambio, los que creen que sí podrán, tomarán el mundo para Cristo. Amén. Entonces preste atención. El dinamismo y el valor de la fe que salva todos los obstáculos para venir a Cristo se describe como violencia espiritual, porque los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. Lucas 16:16 lo describe muy bien. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Esto lo dice Lucas 16:16. Y cuando dice la ley y los profetas eran hasta Juan, el Señor describe así la dispensación legal que había comenzado con Moisés y concluyó con Juan el Bautista. Ahora se estaba inaugurando una nueva dispensación llamada la gracia. Así que desde la época de Juan se predicaba el evangelio del Rey Jesucristo de derecho de Israel. Le dijo a la multitud que si se arrepentían de sus pecados, el Señor Jesús reinaría sobre ellos por siempre. Y así como resultado de su predicación y la posterior predicación del mismo Señor Jesús y de sus discípulos, hubo una buena dispuesta respuesta.
de parte de muchos que sí lo escucharon. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, cuando dice todos se esfuerzan por entrar en él, significa que aquellos que sí respondieron al mensaje maravilloso de que el reino de Dios se había acercado, literalmente asaltaron el reino de los cielos. Aleluya. Claro, los recaudadores de impuestos, los pecadores, las rameras, los publicanos de aquella época tuvieron que saltar por encima de los obstáculos, leyes que habían levantado los fariseos. Mateo 21, 31, 32 lo dice también. Y hoy mismo nosotros, si queremos asaltar el reino de los cielos, tenemos que brincar obstáculos grandísimos. Pero no es imposible. Otros tuvieron que tratar violentamente con el amor al dinero en sus propios corazones. Ahora, ellos tenían que vencer los prejuicios. ¿Tienes tú que vencer los prejuicios? La nueva dispensación del reino de Jesús no significaba que se estaba descartando las verdades morales básicas de la ley. Los fariseos pensaban que estaban en el reino de Dios. Pero el Señor les vino a decir cuál es el verdadero reino de Dios. Y así lo dijo en Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Así que, hermanos, ellos mismos rehusaban entrar en el reino y estorbar agresivamente a otros para no dejarlos entrar al evangelio de la gracia. Así que debemos ser parte de esos violentos espirituales y no rechazar la gran verdad del evangelio y entregarse a él sin condiciones. También el Señor Jesús dijo que por seguirle a él habría disensión entre las familias. Escuche esto. Y lo vamos a leer en Mateo 10, 35, 36. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Triste es esto. El punto aquí es que los violentos que arrebatan el reino de los cielos, que siguen a Cristo en verdad, sus familias se revolverán en contra de ellos. Lo hemos visto. Un padre convertido a los caminos del Señor se encontrará con la oposición de su hijo incrédulo. Y así muchas vivencias. Hermanos, uno de los costos de ser discípulo del Señor es a veces experimentar tensión, dolor, luchas con la propia familia. ¿Y se habrá preguntado usted por qué? Es bueno que lo pregunte. Y es que esta hostilidad es a menudo más fuerte que la que se encuentra en otras áreas de la vida. Hay resistencia al ofrecimiento de la salvación por la sangre de Jesús. Y es que hay mucha ceguera espiritual en el mundo. Aún así, nada, absolutamente nada, frenará las palabras de Jesús. Todo se cumplirá para la gloria de Dios. Aleluya. Por eso el verdadero seguidor de Jesús no considera su vida preciosa para sí mismo. No se aferra a su propia vida. Ha encontrado el camino que lo llevará a la eternidad en el cielo. Él entiende que malgastar su vida en la gratificación del yo
será el peor desperdicio. Preste atención, si usted quiere darle un buen uso a su pasajera vida en esta tierra, lo sabio es gastarla en la consagración, en el servicio a Cristo, con rectitud de corazón, el cual un día Él nos pondrá en moradas eternas en los cielos. Es ahí donde Él preparó para sus seguidores el destino celestial, nuestra verdadera ciudadanía. Miren, este mundo y sus afanes tendrán su final, pero los que esperan en el Señor y les sirven en obediencia y fidelidad reinarán por siempre, como Él lo prometió en Mateo 5:19, que dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, venimos ante ti para darte gloria, alabanza y exaltación. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos fortalece y nos enseña tu reino. En tu presencia estamos para que escuches nuestra oración y que intervengas con tu divina misericordia a favor nuestro. Te pedimos, Señor, que nos permitas ser cristianos que arrebatemos el reino de Dios. Danos la gracia para servirte con todo el corazón, apartados de los afanes de este pasajero mundo. Ayúdanos, Señor, a ser fervientes en la fe, haciendo que el fuego del Evangelio arda en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor me los bendiga.